Señora secretaria relatora, ¿puede dar cuenta de las siguientes causas? Causa número 15. Expediente 2653-2021, proceso de amparo. Iniciado por Susel Ana María Paredes Piqué, Gracia María Francisco Alcodín de Lozada, contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ha solicitado informar sobre hechos la codemandante Susel Ana María Paredes Piqué. Hechos. Va a hablar Susel. Por la parte demandante ha solicitado informar el abogado Elmer Jesús Burrionero Tello. Por la parte demandada y en representación de la Procuraduría Pública del RENIEC ha solicitado informar el abogado Manuel Pablo Ezequiel Hurtado Gariboto. Anótalos los argumentos. El abogado Elmer Burrionero Tello. Muchísimas gracias. Brevemente voy a hacer un resumen sobre el ítem procesal seguido en el presento. Las demandantes se contraen matrimonio en la ciudad de Miami y debido a que trataron de inscribir en el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil RENIEC, y fue denegada esta pretensión, es que recurrieron al presente proceso de habeas corpus, de amparo. En el presente caso, el juez del 11º Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda, haciendo uso del poder derecho del control difuso de la constitucionalidad de las normas, inaplicando en el presente caso el artículo 234 del Código Civil, que establece que el matrimonio tiene que ser necesariamente entre varón y mujer, y declaró la inaplicabilidad de dicha disposición civil, alegando vulneración del derecho a la igualdad, o sea, a la discriminación por razones de sexo. La Sala Civil revoca la sentencia de primera instancia y hace algo increíble. Declara improcedente la demanda, pero a su vez señala que en ningún momento el matrimonio civil ha vulnerado los derechos constitucionales invocados en la demanda. Pero lo más grave es que esta sala civil, la segunda sala de Derecho Constitucional, se pronuncia por un extremo no alegado en el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Público del RENIEC. El Procurador Público del RENIEC señala 3 agravios, pero en ningún momento contraviene y alega que la inaplicación del artículo 234 del Código Civil ha sido irregular. O sea que en ese extremo declaran consentido. Asimismo, como el juez del 11º Juzgado Constitucional, en ejercicio del control convencional, invocó la opinión consultiva OC-24/17, en la que se señala trata sobre la identidad de género, igualdad y no discriminación a pareja del mismo sexo. Como acabo de señalar, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a un extremo no alegado en el recurso de apelación. Esto es respecto a que se ha inaplicado indebidamente el artículo 234 del Código Civil. Pero sin embargo se ha pronunciado señalando que las demandantes, al invocar esta violación del derecho a la igualdad, no han acompañado o no han señalado cuál es el tertium comparaciones, o mejor dicho, el término de comparación, demostrando en todo caso la existencia de una inscripción anterior. Por estos fundamentos, señor presidente, señores magistrados, solicitamos que en ejercicio que en este caso, aplicando el artículo 234 del Código Civil, cuya inaplicación ha quedado consentida,
y asimismo, de conformidad con el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que faculta a la jurisdicción, tanto judicial como la constitucional, a resolver conforme a los pronunciamientos dictados por la, en este caso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es todo, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el abogado Manuel Pablo Ezequiel Hurtado Gariboto, por la parte demandada, por 5 minutos. Informe de hechos. Doctora, intervengo que usted ha pedido informe de hechos. No sé si voy a exponer antes de la exposición de hechos, señor presidente, para proceder de inmediato. Señor presidente, en este caso tenemos también informes sobre los hechos de la parte demandante. Sí, por favor, si fuera tan amable de exponerlos. Muchas gracias, señor presidente. Señora magistrada, señores magistrados. Gracias al Jobim de Lozada y quien habla, Susela Ana María Paredes Piqué, nos casamos en los Estados Unidos, un país en el que el matrimonio civil igualitario se reconoce a través de una sentencia de la Corte Suprema. Es así que nosotras contraemos matrimonio en ese país y, llegando a Lima, solicitamos la inscripción de ese matrimonio en nuestra patria a fin de un tema específico, y es que se reconozca nuestra familia. Gracia y yo constituimos una familia. Ese es un hecho incontrastable. Gracia y yo somos una familia, tenemos una casa, tenemos un proyecto de vida en común. Sin embargo, nuestra familia no tiene reconocidos los derechos que tiene cualquier familia heterosexual, que ahora en el Código Civil se señala que es el matrimonio, la institución civil que protege a la familia y que está constituida por un hombre y una mujer. Sin embargo, Costa Rica le pide una opinión consultiva a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, en su decisión, en el punto 6, dice que en virtud del derecho a la protección a la vida familiar, así como el derecho a la protección a la familia, protege el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. En el punto 7 de esta misma decisión de la Corte, en la opinión consultiva, dice: el Estado debe reconocer todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo. Y aquí yo quiero decir por qué es importante que se nos reconozca, señor presidente, porque no es el patrimonio lo que fundamenta el matrimonio, sino los pobres no contrayeran matrimonio porque no tienen patrimonio. ¿Pero qué queremos quienes conformamos una familia? Por ejemplo, si yo tuviera COVID y estuviera entubada, yo quisiera que sea Gracia, mi esposa, la que decida sobre mi salud. Si me asesinan, yo quisiera que sea Gracia, mi esposa, la que tuviera legitimidad para obrar, para meter preso al que me mató. Y si encuentran mi cadáver en algún lugar porque me atropellan, yo quisiera que fuera Gracia, mi esposa, y no mi mamá, que tiene 88 años, la que reconozca mi cadáver. Finalmente, yo quiero decirles que solamente Venezuela, en la región de América Latina, es la única que no reconoce a las parejas del mismo sexo. Y este Tribunal Constitucional peruano tiene la oportunidad de liberarnos de esa dictadura. Yo quisiera, finalmente, señor presidente, porque esto es una cuestión de hechos y la familia es un hecho inobjetable, la existencia mía y de mi esposa Gracia es un hecho inobjetable, terminar con un vals de Juan Mosto. Quiero que estés conmigo cuando me encuentre sola, cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos. Quiero que estés conmigo cuando llegue el ocaso. Gracias, señor presidente. Eso también, porfis, para la doctora Mili.
En representación de la Procuraduría Pública de RENIC, tiene uso la palabra el abogado Manuel Pablo Ezequiel Hurtado Gariboto, por 5 minutos. Buenas tardes, señores, señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a comenzar nuevamente a señalar dos hechos. En agosto del año 2016, las demandantes viajaron exprofesamente a la ciudad de Miami a fin de que el 4 de agosto del 2016 se casaron ante las autoridades de Estados Unidos y en aplicación del marco normativo existente en los Estados Unidos. Sobre el particular debemos de señalar de que nuestra exigencia es el cumplimiento estricto del procedimiento y de las normas legales. ¿Qué dice el procedimiento para la inscripción de un matrimonio celebrado por ciudadanos peruanos en el exterior? El artículo 47 del Decreto Supremo 15 del año 98 de la PCM señala que los ciudadanos peruanos que se casan en el exterior inscriban ese acto en el consulado. ¿Lo efectuaron los demandantes? No lo efectuaron. A continuación, el artículo 48 señala que si los ciudadanos peruanos fijan posteriormente a su matrimonio domicilio en el país, tienen 90 días para inscribir su matrimonio. En este caso tampoco se aplica este artículo porque ambas ciudadanas se acreditaron ante Estados Unidos como personas ciudadanas peruanas domiciliadas en el Perú. Se ha puesto movido, quería prender mi... Disculpe, ¿alguna interrupción? Ya. Posteriormente, el artículo... No se le escucha. No se le escucha. Doctor Manuel Hurtado, por favor, encienda su micrófono. Ya. Asimismo, el artículo 826 del Código Procesal Civil señala que los matrimonios ocurridos en el exterior, no registrados ante la autoridad, deben ser conocidos por la autoridad jurisdiccional ordinaria, no la de amparo, la jurisdicción ordinaria de Poder Judicial. Ninguno de estos procedimientos fueron efectuados. Y esto nos lleva a lo siguiente. El RENIEC es un órgano administrativo y defendemos mucho esta posición de ser órganos administrativos y no jurisdiccionales. Nosotros no vamos más allá del marco normativo porque la trascendencia de las competencias que nos ha dado la Constitución no permite tener un criterio de inaplicación de las... Se escucha. Doctor, ¿está teniendo problemas de conexión? Doctor Manuel Hurtado, su audio, por favor. Lo tengo... Ahora lo estamos escuchando. Me van a disculpar, pero ahorita en el distrito de La Molina hay problemas con el internet y estoy usando el internet de mi celular. Espero que me puedan corresponder. Entonces, para poder resumir, el marco normativo, ¿qué dice? La estructura constitucional de nuestra Constitución establece en el título primero de la persona y de la sociedad. En el capítulo primero establece los derechos fundamentales de la persona. Ahí no está consignado lo concerniente al matrimonio. Lo concerniente al matrimonio está establecido en el capítulo segundo, que habla de los derechos sociales y económicos, en cuyo artículo cuarto señala que el matrimonio, y resalto ahí, la forma del matrimonio y la causa de separación y disolución son reguladas por ley, no por mandato judicial, sino que son reguladas por ley dentro de nuestro territorio nacional. Es decir,
que es competencia exclusiva del Poder Legislativo determinar la forma del matrimonio y las causales de separación y de disolución. En ese sentido, tenemos que el artículo 234 del Código Civil señala que el matrimonio es la unión voluntaria entre un varón y una mujer legalmente aptos para ello. Señores, ¿Renier puede señalar que este artículo está desfasado con el tiempo? ¿Renier puede declarar la inaplicación de este artículo? No. Nosotros tenemos que cumplir lo que dice nuestro marco normativo. No podemos ir más allá de ese marco normativo porque sería dar un poder excesivo, a mi punto de vista, que un órgano administrativo puede interpretar o disolidar mejor derechos de las personas que van más allá del texto expreso de la norma legal. Y tan es así que en la sentencia del caso Requena, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que las autoridades administrativas colegiadas, que no es el caso, pero es en forma más prolija, las autoridades administrativas no pueden inaplicar normas infraconstitucionales. No podemos ni declararlas, ni de facto dejar sin aplicar las normas expresas que no hayan sido declaradas inconstitucionales, ya sea por competencia del Tribunal Constitucional o que no hayan sido modificadas o actualizadas por el órgano legislativo. Eso no le corresponde a las autoridades administrativas, porque eso sí sería tener una facultad muy, muy complicada que un órgano administrativo dentro de la maraña normativa pueda inaplicar o dejar sin efecto el texto expreso de una norma legal como el que hemos señalado. Es más, hacemos presente al Tribunal Constitucional la sentencia 139 del 2013, en la cual, si bien se pronunciaba por otros aspectos, en el fundamento 36 señaló claramente lo que le acabo de manifestar, de que el Tribunal Constitucional no puede introducir en el ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque estarían incurriendo en un activismo judicial que contravendría el principio constitucional de separación de poderes, por lo que su discusión y eventual decisión debe hacerse en sede legislativa. Debemos de reconocer que, conforme ha señalado la demandante en su exposición de hechos, que todas las aplicaciones o todos los marcos normativos que ha señalado a nivel sudamericano nacen de un expreso texto legal, no judicial. Nacen de un expreso texto legal, en la cual los órganos legislativos, como el Parlamento chileno, el Parlamento argentino, el que ha determinado el reconocimiento de este tipo de matrimonio, no a través de decisiones jurisdiccionales como se presenten a través de este amparo. Ahora bien, y por último, debemos señalar aspectos que consideramos importantes. Señala el Código Bustamante. El Código Bustamante establece claramente que los contrayentes se rigen por su ley personal para la capacidad de celebrar los matrimonios. No se rigen por la legislación extranjera, se rigen por su ley personal. Y nuestra ley personal, conforme lo han reconocido, no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, señala el artículo 37 que los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han cumplido con las condiciones exigidas en sus leyes personales. Ambas ciudadanas se presentaron
ante los juzgados de Estados Unidos como ciudadanas peruanas domiciliadas en el Perú. Entonces, ahí debieron, dice, acreditados por funcionario consular. Desconocemos efectivamente si es que el cónsul de Miami les otorgó una constancia en la cual estaban facultadas a poderse casar bajo el imperio de la ley nacional. Y finalmente señala el artículo 40 que los estados no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en contra de una causa de nulidad insalvable como la presente. Estas condiciones es que nos permiten señalar que el RENIEC no se encuentra normativamente facultado para inaplicar el Código Civil que señala que el matrimonio es entre personas del mismo sexo y regularizar un procedimiento que haya sido efectuado en contra del marco normativo vigente. Señores, como RENIEC somos, y vuelvo a reiterar, órganos administrativos que no tenemos la competencia para declarar inaplicable una norma infraconstitucional, más aún cuando el artículo 4 de la Constitución, en su último párrafo, señala su función debe ser normado por una ley expresa. En este caso, si se pretende amparar la pretensión de las accionantes, debería también declararse inconstitucional ese segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución, por cuanto la ley es la única facultada para normar este tipo de acciones. Por esas consideraciones señalamos que el accionar administrativo del RENIEC no ha violado en ningún momento derecho alguno de las partes accionantes, porque se ha cumplido estrictamente, nos guste o no nos guste, el marco normativo vigente en el territorio nacional, cuya vigencia y aplicaciones eran de pleno conocimiento de los accionantes al momento de celebrarlo en un país externo bajo el amparo de una legislación externa. Gracias, señor presidente, y gracias, señor miembro del tribunal. Señor presidente, ¿me permite una pequeñita aclaración de 30 segundos? Sí. En Bolivia y en Colombia es a través de un proceso constitucional que se reconoce el matrimonio igualitario. Y bueno, en Estados Unidos es la Corte Suprema. Entonces, no es cierto que solo sea a través de leyes que nazcan de un Congreso, sino también a través de la decisión de las Cortes, que puede ser el carácter de una Corte Constitucional o en otro sistema como en Estados Unidos, que ha sido la Corte Suprema. Gracias. Por favor, ¿se me puede conceder el derecho a réplica? Adelante. Mire, el señor procurador público señala con bastante acierto que los órganos administrativos, en este caso el órgano constitucional autónomo RENIEC, no puede, pues, aplicar normas, no puede ejercer el control difuso de la constitucionalidad, porque están sujetos estrictamente al principio de legalidad. Distinto es el caso de las personas físicas o personas humanas, que sí, de conformidad con el artículo 2, numeral 24, literal A, que regula el principio de libertad jurídica, nosotros, las personas naturales, sí podemos irnos un poquito más allá de la ley, cuando dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer aquello que no prohíbe, ¿no? En el presente caso, el señor procurador se incurre en la vulneración del principio de los actos propios, o sea, agarrándose de su dolo, su negligencia, al no haber apelado en su oportunidad, no haber contradicho la aplicación que hizo el juez
11º Juzgado Constitucional, al declarar inaplicable en el presente caso el artículo 234 del Código Civil. Sin embargo, está solicitando ahora que sí se aplique, ¿no? Ese extremo ya quedó consentido, señor presidente. No apeló, la inaplicación del artículo 234 ya no es materia de discusión. Asimismo, no contradijo, no, en su escrito de apelación, en ningún extremo ha contradicho también el ejercicio que hizo el señor juez del 10º Juzgado Constitucional al aplicar, haciendo uso del control convencional, aplicó la opinión consultiva 2417, ¿no? Y eso sí es pertinente señalar que el artículo 7º del nuevo Código Procesal Constitucional, título preliminar, establece que sí se puede recurrir a la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, que en el presente caso solicitamos, señor presidente, que se declare fundado el recurso de agravio constitucional, inaplicando en el presente caso el artículo 234 del Código Civil, que ha quedado consentido en ese extremo, y haciendo un control de convencionalidad, aplicando la opinión consultiva 24-17. Y se podría objetar que de repente la opinión consultiva no tiene efectos vinculantes. Solamente le cito algunos. Este honorable pleno ha aplicado los criterios de las opiniones consultivas. Por ejemplo, en el expediente 325 del 2012 ha aplicado la opinión consultiva OC 1702. En el expediente 1804 de 2015 ha aplicado la opinión consultiva 987. En el expediente 1204-17 ha aplicado la opinión consultiva 0OC 2114. En el expediente y en otros se han aplicado diferentes, en muchas oportunidades, las opiniones consultivas. O sea que el Tribunal Constitucional debe mantenerse debe ser coherente con sus declaraciones hechas anteriormente. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, solicitamos que se declare fundado el recurso de agravio constitucional, en consecuencia nula las resoluciones administrativas impugnadas y se le conceda, se le solicite a RENIEC que inscriba el matrimonio contraído en los Estados Unidos. Muy amable, señor presidente. Si me permite, señor presidente, sobre este último extremo de la inaplicación de la norma, le hago recordar a mi ilustre colega de que la inaplicación de una norma inconstitucional tiene dos artículos legales que establecen, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en el propio Código Procesal Constitucional vigente en esa época, que toda inaplicación efectuada por los órganos administrativos de menor nivel tienen la obligación de subir en consulta a la Corte Suprema para que lo ratifique o no ratifique esa inaplicación. Y mientras no se cumpla con ese procedimiento, no le estaríamos hablando de que hemos dejado consentir dicho extremo. Atentamente. La audiencia. ¿Me puede dar el uso de dúplica, señor presidente? 30 segundos nomás. Sí. Siga nomás. Mire, el Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, nosotros lo sabemos perfectamente, a todo el ordenamiento procesal nacional, señala que la consulta, entre otras causales, se aplica, por supuesto, la consulta la tiene que hacer la Sala de Derecho Constitucional y Permanente y Social de la Corte Suprema, solamente en el caso de que no se haya apelado. Solamente en el caso que no se haya apelado. En el presente caso es improcedente que se solicite que se vaya en consulta porque justamente se ha apelado a la resolución. El señor procurador ha apelado, pero por su desidia, por su dejadez, pues no ha impugnado el extremo de la inaplicación del artículo 234 del Código Procesal, señor. Muy amable. Claro. Muy bien. Habiendo concluido el informe oral, se consulta a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Magistrada Espinosa Saldaña Barrera. Sí, muchas gracias. Comenzaremos con el señor procurador. Señor procurador, ¿usted conoce de la existencia de la sentencia de la Corte Interamericana
Hellman contra Uruguay? En primer lugar, debo precisar que soy abogado de la Procuraduría, no soy el procurador, para evitar cualquier problema posterior. Bueno, señor abogado de la Procuraduría. No, quería hacer, y contestando a su pregunta, le debo manifestar en sinceridad que no. Porque es muy importante. En Hellman contra Uruguay se dijo que todo funcionario público dentro del margen de sus acciones tenía que cumplir los parámetros de la Convención Americana y de las sentencias de la Corte. Primer dato que no hay que tener presente. O sea, no, en un Estado que va con una lógica ya de convencionalización, no solamente los jueces, sino dentro de sus atribuciones, los funcionarios administrativos tenían que actuar de acuerdo con lo que la Corte dijera o la Convención. Señor abogado de la Procuraduría, ¿usted conoce el contenido de la opinión consultiva, que el nombre es engañoso, porque en realidad es opinión consultiva porque consultan los estados a la Corte sobre algo en abstracto, pero tiene plena aplicación a la hora de resolverse? ¿Usted conoce el texto de la opinión consultiva 24 del 2017? Esa sí la conozco, señor. ¿Y qué dice esa opinión consultiva? Conforme he señalado en mi posición, yo conozco el caso Requena, que señala que los administradores no pueden hacer control difuso. Consorcio discúlpeme la interrupción, pero Consorcio Requena es la sentencia que saca el tribunal para eliminar el control difuso administrativo. Yo no le estoy preguntando sobre eso. Le estoy preguntando cuáles son los alcances de la opinión 24 del año 2017 de la Corte Interamericana. En cuanto a los alcances, me remito a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el particular en el caso Ugarteche. Hay opiniones jurídicas válidas en ambos extremos, en la cual señala que es vinculante o no es vinculante. No, la opinión consultiva, con todo respeto, es vinculante siempre. Entonces, independientemente de lo que digamos, ¿usted ha tenido posibilidad de revisar los casos Atala Rifo o Duque de la Corte Interamericana? En cuanto a la Atala Rifo, señor magistrado, sí lo he leído, era una pareja de personas del mismo sexo femenino, a la cual a alguna se le prohibió, a mi modo de ver, totalmente inconstitucional, el ejercicio de la patria potestad de su menor hija establecido en un matrimonio anterior. Pero ¿cómo en ese sentido, no hay expresamente una modificación de que mediante un procedimiento judicial se pueda reconocer derechos de matrimonio. Eso es lo que he podido entender. Pero está haciendo pero la cuestión es diferente, pues. Atala Rifo lo que reconoce no solamente que hay un matrimonio entre parejas de un mismo sexo, sino que pueden tener la custodia y la patria potestad de una criatura. Eso es Atala Rifo. El caso Duque, ¿lo conoce? Duque contra Colombia va en el mismo sentido. Ese también creo que es el derecho de otro matrimonio en la cual se le estaba denegando el acceso a la seguridad social. Así es, pero se acepta en Colombia claramente que la pareja de personas del mismo sexo pueden exigir seguridad social, uno, por la defensa de su pareja, que es la otra persona que está perjudicada. Entonces, ¿por qué le traigo a todo esto a referencia, señor abogado de la Procuraduría? Porque el Perú está obligado a los parámetros convencionales. Este mismo tribunal ha dicho que en el caso Profa, en el caso Minera Zuliden y en muchos más, el control de convencionalidad es lo mismo que el control de constitucionalidad. Y en el caso Profa ha dicho que los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional y los derechos que se desprendan de esos tratados también. Y si fuera poco, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución
obliga a interpretar los derechos en función a la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 5 del uno de los artículos del autodenominado Código Procesal Constitucional se refleja que hay que no solamente tomar en cuenta el texto de la convención o el texto del tratado que se ha firmado, sino las interpretaciones vinculantes que da esto, o sea, la Corte. Señor, con todo respeto, entonces no podemos decir que RENIEC no puede aplicar un margen de normas que la misma Corte Interamericana le ha permitido aplicar. Pero vamos a otras preguntas con usted. ¿Cuál es la norma constitucional que impediría el matrimonio homosexual? No, la bebe. Como he manifestado en mi exposición, el segundo párrafo del artículo 4 señala que la forma y las causales del matrimonio son legisladas. Y luego pero eso, yo no le estoy preguntando eso, estoy preguntando qué norma, dígame, qué artículo, qué inciso dice que no se puede tener un matrimonio homosexual en el Perú, en la Constitución. Disculpe, señor Espinosa. Magistrado. Magistrado Espinosa, disculpe. Estamos hablando del marco normativo constitucional que establece que esa función y esa competencia es del Poder Legislativo. No me puede usted señalar a mí que como órgano administrativo tengo que mostrarle el artículo legal que prohíbe, cuando tengo un artículo legal que establece cuáles son las formas del matrimonio. Ese artículo está establecido en el Código Civil. Yo conserve la calma porque yo no le he preguntado eso. Yo le he preguntado si hay algún artículo en la Constitución que prohíbe el matrimonio igualitario. Eso es lo que le he preguntado. Y antes he pasado, porque usted debería tenerlo presente, sobre todo si trabaja en una procuraduría que tiene que ver con relación con derechos, entonces que hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice claramente que cualquier funcionario público tiene que actuar de acuerdo en sus competencias con lo que ha dicho la Convención y lo que ha resuelto la Corte. Eso es lo que le he planteado. No hay que molestarse por eso. A ver, entonces, ya, sigo con mis preguntas. A ver, ¿no es cierto que en el Perú, usted conoce el caso Chol Pérez? No, le cuento el caso Chol Pérez. En el Perú, entonces, no hay ninguna protección constitucional ni legal formalmente a las familias ensambladas. Ya, el señor Chol Pérez se casó, enviudó, tuvo unos hijos, se vuelve a casar con una señora que tiene unos hijos. Chol Pérez había sido marino y a las hijas de su esposa no la querían dejar entrar. ¿Y sabe qué hizo este tribunal? Dijo, el concepto de familia nuclear no es el único que se puede aceptar, porque hay diferentes maneras de poder entender a la familia. Y ahí está. Y lo hizo el tribunal, ¿ah? No fue por ley. Porque acá, como bien se ha notado, el reconocimiento del matrimonio homosexual en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, ¿eh? En varios países más, ha sido por pronunciamientos de Cortes Supremas. Entonces, lo último con respecto a usted, entonces, ¿qué pasaría si, como lo ha hecho el presidente de la República en algunos temas, por ejemplo, acaba de decir que está en contra, mandar un procurador supranacional diciendo que está en contra de una sentencia que emitió este tribunal? ¿Qué pasaría si el presidente de la República hace una declaración o envía un funcionario a hacer una declaración en las sesiones de la Corte Interamericana, a decir
que está de acuerdo con el matrimonio igualitario. O sea, va un funcionario del gobierno a decir eso. Que no es del gobierno, es del Estado peruano. ¿Usted cómo actuaría en esa condición? Yo no juzgo competencia ni facultades ni trabajo de otros colegas de la Procuraduría. Yo estoy acá exponiendo sobre el matrimonio. El caso que me ha señalado del Chur Pérez, sí, lo reconozco, era de una familia. El término familia no está establecido expresamente en el segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución. El término matrimonio sí está expresamente establecido en el segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución, que señala que la forma es mediante poder legislativo. No sé si los otros países que he mencionado están expresamente establecidos en la propia Constitución que la forma del matrimonio debe ser normado mediante poder legislativo. Eso sí desconozco, porque estamos señalando de que estamos acá viendo lo que es el marco, y eso lo señalé al principio de mi exposición, el marco normativo del Estado peruano. No. Usted ha mencionado algunas sentencias del Tribunal Constitucional, en la cual yo también respeto todas, pero las sentencias del caso Ugarteche claramente estableció por mayoría, nos guste o no nos guste, que el matrimonio igualitario y la opinión consultiva no es vinculante. Entonces, no me corresponde a mí como órgano administrativo señalar si está bien o está mal, sino acatar lo que ha sido decidido por mayoría del tribunal. A ver, señor abogado de la Procuraduría, hay que entender las cosas. Usted viene a una audiencia donde tiene que estar preparado sobre todas las aristas del tema del matrimonio, y usted responde preguntas que yo hago. ¿No? Entonces, y que cualquiera de mis colegas puede hacer. Esas son las reglas del juego. Lo cierto es que sí hay un escenario interamericano que nos obligaría a tomar medidas en ese sentido. Ya veremos si este tribunal lo quiere hacer o no. Pero usted no me puede decir que entonces, no conoce ciertas normas y decirme que el matrimonio está mencionado en la Constitución, pero no la familia. La familia tiene artículos enteros en la Constitución que lo menciona. Entonces, más cuidado con las afirmaciones que se hacen. Acá hay un escenario convencional muy asentado, que tarde o temprano se va a terminar imponiendo. Y hay normas internas, y hay decisiones internas que ya apuntalan a esta situación. Y además, si bien la administración se rige por el criterio de la legalidad, el criterio de la legalidad de un Estado constitucional convencionalizado se subsume en lo que plantea el parámetro convencional. Entonces, ¿por qué tanto escándalo con una sentencia de algunos días? Precisamente porque esa sentencia se entendió que iba contra el parámetro convencional, que es el que nos manda para determinar qué entendemos como derecho, qué entendemos como fuente de derecho. Solamente eso, nada más. Muchas gracias. Aló. Buenos días. Sí, dígame. Sí, solamente voy a hacer dos preguntas, una a cada parte. Más allá de lo que ha señalado el magistrado Espinosa Saldaña, que la comparto, sus preguntas, sus inquietudes, quiero empezar preguntándole al abogado Manuel Hurtado, ¿no? Él radica toda su argumentación señalando que en la Constitución literalmente dice que la forma del matrimonio y las causas y disolución son reguladas por ley. Entonces, si en la ley no hay nada regulado, por decir, estaríamos ante un vacío frente a una situación de hecho que se quiere ver, sencillamente estaríamos, como ya he señalado, ante un vacío. Dentro de media hora. ¿Qué respuesta se puede dar ante el vacío legal? Ante el vacío legal.
La Constitución Ya. también señala Por si acaso, una el respuesta día ante el también, vacío legal o ante la lunes deficiencia va a estar legal, porque también por puede ISA. estar la ley, pero puede tener una deficiencia en su regulación. Sí, por eso O sea, el sería hecho de bueno que se ahí delegue a que podemos esté coordinar en una hacer ley y la ley no una exista reseña por ahí con el- vacío o existiendo tenga deficiencias, hay también Sí, una es que respuesta en la para- propia para ahora, para que Constitución. ya puedan- ¿Qué hacer? Sí. Ok. De consulto. ¿Recuerda? Estrada, el vacío normativo está establecido para los órganos jurisdiccionales. Esa es la posición que tenemos nosotros. No impongan en los órganos administrativos funciones que corresponden al Poder Judicial o a ustedes, que es su estera y exclusiva competencia. Nosotros cumplimos y hacemos cumplir el marco normativo. No entramos a detallar si es que es inaplicable o está en desuso. Eso es una función del Poder Judicial, ordinario o no. Yo no estoy hablando de la aplicación de la norma. Estamos hablando de un supuesto, de un vacío, un poco para entender su razonamiento, que es lo que yo quiero hacer. Y empezado a entender su razonamiento remitiéndome desde la Constitución. Y la Constitución, tanto que estamos hablando de la legalidad, dice que nadie puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Bueno, usted dice, según su razonamiento, que ese es un tema que le imputa a la función jurisdiccional. Vayamos entonces al Código Civil al cual usted se está refiriendo. El Código Civil también en el título preliminar señala, ¿no?, que los vacíos y las deficiencias de la norma, también habla de los vacíos y deficiencias de la norma. Dice, no se puede dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la norma. Entonces, si usted quiere llevar la discusión al pleno de la legalidad, del principio de legalidad, vayamos al principio de legalidad. ¿En qué parte del Código Civil prohíbe, no digo regula, prohíbe el matrimonio del mismo sexo? Entramos a la discusión que mi colega de la contraparte ha señalado. Las autoridades administrativas solo pueden hacer lo que dice el marco y no lo que prohíbe. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe. Entonces estamos hablando de dos esferas de acción, la administrativa y la personal o civil. En la administrativa, nosotros no, ¿cómo le puedo decir para que me puedan entender? Nosotros no creamos derechos, aplicamos normas. Y es más, me están hablando de la Constitución, pero también, ahora que acabo de encontrar, quería mencionar el artículo 17, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también dice lo mismo. Las condiciones requeridas para ello, cuando habla del derecho del matrimonio, y las condiciones requeridas para ellos por las leyes internas. Otra vez hablan de ley. No hablan de acto administrativo resolutorio. Habla de ley. Y en este caso existe una ley que en algunos casos dicen que está desfasado, en el Poder Judicial que está desfasado, pero existe el artículo 234 del Código Civil. Nosotros no podemos decir que está desfasado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con eso, salvo que ustedes lo expulsen de nuestro ordenamiento jurídico, o salvo que el Poder Legislativo lo modifique. Pero nosotros no interpretamos al amparo de lo que no está expresamente establecido en el Código Civil o en el marco normativo. Nosotros ejecutamos lo que los poderes, tanto legislativo, jurisdiccional o el Tribunal Constitucional, expresamente establecen. Pero como precedente vinculante, o como esto, porque una simple sentencia, como les he señalado al magistrado que le antecedió, existen también sentencias en mayoría distintas a lo que ustedes fundamentan. Eso es dentro de la libertad que la propia Constitución establece para los jueces
y los magistrados del Tribunal Constitucional, pero pues no para nosotros, señora magistrada. Ya, de lo que debo entender es que en tanto no esté en la ley, para ustedes no existe, los ciudadanos que reclaman que se reconozca una situación que sí tienen otros ciudadanos, en tanto no existe la ley, también están invisibilizados. Pero le vuelvo a insistir, y con esto ya termino la pregunta, abogado Hurtado, en un Estado de Derecho se supone que estamos haciendo una mirada desde la Constitución. Usted dice de la Constitución, el matrimonio tiene una regulación legal, en tanto el legislador no haya regulado estos detalles, pues sencillamente no podemos darle una respuesta. Pero también en lo que preguntó el magistrado Espinosa Saldaña hace un momento, ¿y en qué parte de la Constitución hay una prohibición expresa a este tipo de matrimonios? La Constitución tiene varias prohibiciones, por ejemplo, la prohibición de de revivir procesos fenecidos y otra serie de prohibiciones así textuales en la propia Constitución. Pero por lo menos dentro de la Constitución no hay ninguna prohibición que señale lo que por lo menos usted quiere sostener en su oficio. Entonces, y esa es una tarea pendiente, porque habría que buscar bien en el texto de la Constitución en qué parte hay una prohibición expresa a este tipo de uniones. Lo dejaremos de tarea. Ahora vamos a preguntar al abogado de la contraparte, al abogado de la parte demandante. Quisiera consultarle, el tribunal ha resuelto, se ha pronunciado en un caso parecido pero no igual, que es el caso Ugarteche. Y también para aclarar que ahí ha tenido una resolución inhibitoria, 4 magistrados, creo que fue por mayoría, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero el número de votos, pero la cosa es que por mayoría se declaró improcedente la demanda Ugarteche. Esto es, no hay un pronunciamiento. Han mandado que esto siga discutiéndose en sede judicial, por otro lado, menos acá. Hasta ahí ese es el contexto de la realidad. Entonces le consulto al abogado del demandante, ¿qué de especial tiene su caso que pueda diferenciarse del caso Ugarteche? ¿Hay algo diferente? ¿Hay algo que haga que el tribunal revalúe ese criterio de no pronunciarse, porque ha sido una sentencia inhibitoria, improcedente? Hay el abogado de la contraparte que dice que el tribunal ha definido algo, acá no ha definido nada. Hay una improcedencia. No hay nada definido, está todavía pendiente ahí en algún momento que se defina algo. Entonces le consulto si este caso, ¿qué diferencia hay en el caso Ugarteche sobre lo que ya el tribunal ha señalado? Gracias, señorita magistrada. Con respecto a la sentencia interlocutoria denegatoria, como le llaman el Tribunal Constitucional respecto al caso Oscar Ugarteche, en realidad fue pues una resolución inhibitoria, ¿no? Que declaró la improcedencia pero en el presente caso la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque cuando el juez del 11º Juzgado Constitucional inaplicó en ejercicio del poder deber de control difuso de la constitucionalidad de las normas, inaplicó el artículo 234 del Código Civil, en la que se alegando que es discriminatorio porque solamente contempla el matrimonio entre varón y mujer y no en ningún momento hace mención al matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, al declarar la inaplicabilidad en el presente caso, el procurador en ningún extremo de su apelación impugnó ese extremo. En consecuencia, la especialidad para que se pronuncie sobre el fondo, en este caso señorita magistrada, que hay una declaración de consentimiento. Esa inaplicación del artículo 234 ha quedado consentido. En consecuencia, como si bien el artículo, no recuerdo, dice que solamente las sentencias que adquieren a la calidad de cosa juzgada, ese extremo ya también tendría en alguna forma la calidad de cosa juzgada, lo cual obligaría al Pleno del Tribunal Constitucional a inaplicar ese artículo 234. Ese es a criterio mío, ¿no? Además, ya el artículo 7º lo dice expresamente que las decisiones de los órganos jurisdiccionales supranacionales, como sería la Corte Interamericana, debe aplicarse restrictamente. Solamente para cerrar, en el caso que estaba mencionando anteriormente, nosotros sabemos que nuestro sistema de fuentes de derecho peruano, entre otras, considera la jurisprudencia como derecho objetivo. En consecuencia,
Sabemos que la labor del Tribunal Constitucional no solamente es una labor decisoria, también en ciertos aspectos también legisla de una manera jurisprudencial, ¿no? En este caso consideramos que si considera la inaplicabilidad al presente caso del artículo 234 y que es procedente la aplicación vía control convencional de la opinión consultiva 2417, consideramos que esa es la diferencia con el caso Ugarteche y haría que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo. Y en este caso también invocamos que no sería de aplicación la técnica del overruling prospective, porque, como acaba de decir usted, señora magistrada, también la sentencia no tiene la calidad de precedente vinculante. Por esas consideraciones, considero que el caso es distinto del caso Ugarteche. Gracias, presidente. Eso es todo. Magistrado Blume Fortini. Sí, presidente. Yo quería hacer un pedido a ambas partes bajo la premisa que procesalmente el informe oral no es un examen de conocimientos del abogado, sino la exposición de la tesis que trae su defendido, dando las razones fácticas y jurídicas que la amparan. Pediría que cada una de las partes alcance a este tribunal a la brevedad posible un resumen tanto de las razones fácticas como jurídicas que amparan sus respectivas tesis. Eso es todo, señor presidente. Voto en el mismo sentido que el doctor Blume Fortuni, en ese sentido. Magistrada Miranda Canales. Ninguna pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Magistrado Sardón de Taboada. Sí, una pregunta tengo para el abogado de las demandantes. Quería saber qué nacionalidad tienen, es decir, ¿solo tienen la nacionalidad peruana o si tienen alguna nacionalidad más, aparte de la peruana? Gracias. Conocimiento que ambas tienen DNI por el hecho de haber nacido en el Perú. Son ciudadanas peruanas, no tienen una nacionalidad adicional, ¿no? Son peruanas. Señor presidente, si me permite responder, para reafirmar lo que dice nuestro abogado, las dos somos peruanas de nacimiento y no tenemos ninguna otra nacionalidad. Ya, muchas gracias. También tengo una pregunta para el abogado de RENIEC, para el procurador o el abogado de la Procuraduría, como nos ha precisado. A ver, yo quisiera que nos indique esta norma del Código Bustamante a la que se ha referido, de que es la ley personal la que aplica al matrimonio, ¿no? ¿Cómo hay que entender esa norma, ¿no? La ley personal persigue a la persona esté donde esté, o qué cosa. La ley personal es la ley de la nacionalidad o de la residencia. ¿Cómo es? Si nos puede aclarar, ¿cómo hay que entender esa norma del Código Bustamante? Es una norma del derecho internacional privado que establece que los contrayentes les rige la legislación personal para el contraer el matrimonio. Por eso que he señalado de que ellos se han identificado con su DNI. Entonces, y que no han acreditado si es que el consulado peruano en Miami les señaló de que no había ninguna prohibición. La ley personal evita que se puedan establecer lo que en doctrina se llama el fraude civil a la ley internacional. Es decir, que dos personas de un país viajen a otro país para beneficiarse del marco normativo existente en dicho país.
porque si nosotros solamente aplicamos el marco extranjero y no el marco peruano, entonces la norma peruana, que somos lo que estamos defendiendo en esta posición, no tendría razón de ser. Y doy un caso el código, si no me acuerdo, el Código Civil Dominicano señala que los menores de 14 años se pueden casar. Esa prohibición está establecida que no se puede en la legislación peruana. ¿Es factible que una persona viaje del país a República Dominicana y se case con una menor de 14 años? Creo que no, porque todos se rigen por la legislación interna, sobre todo los ciudadanos. Y esto es una diferencia fundamental con el caso Ugarteche. El caso Ugarteche, por lo menos, residía en México. Acá se identificaron con DNI y con domicilio y se casaron en un viaje y regresaron sin señalar domicilio en el exterior. Eso es la diferencia fundamental. Acá profesamente han aplicado, pretenden aplicar la legislación de otro país para venir acá y exigir que se registre el matrimonio. Espero haber resuelto su duda, señor magistrado. Sí, muchas gracias. Esto me suscita otra pregunta para el abogado de las demandantes. En Estados Unidos es cierto, a partir de la sentencia del caso Bergefeld de junio del año 2016, ya hay, digamos, la norma de que todos los estados deben admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero más allá de eso, para poder casarse en un determinado estado, ¿no? Los requisitos más allá de eso son distintos, ¿no? Hay el requisito de la residencia que varía de estado a estado. Es un hecho muy conocido, ¿no? Que el estado que tiene la mayor flexibilidad para eso es Nevada, donde está la ciudad de Las Vegas, ¿no? Para casarse en Las Vegas uno tiene que ser residente de Las Vegas, pero para ser residente de Las Vegas basta que haya estado ahí, me parece que 2 o 3 días, nada más. Yo quisiera saber cómo es el requisito de la residencia en el caso del estado de Florida, donde contrajeron matrimonio las demandantes. Gracias. Señor presidente, señor magistrado, digo, eso lo podría resolver la codemandante Susel Paredes. No tengo conocimiento de la legislación en el estado de Florida. Si me permite, señor presidente, para hacer uso de la palabra. Señor presidente, efectivamente en el estado de la Florida los matrimonios se realizan en sede judicial a través de un oficial de la Corte. En la Corte de Coral Gables nosotros llenamos unos formularios. Inclusive nos solicitaron que mandáramos o incluyéramos en nuestro formato una constancia de no estar casadas acá en el Perú, cosa que por supuesto cumplimos porque ambas somos solteras en el Perú. Entonces, en el estado de la Florida no se requiere ningún otro requisito, ¿no? Es más, en Argentina, después de algunos años de promulgado el matrimonio igualitario, se emite otra norma en la que no es necesario ser residente para contraer matrimonio. Entonces nosotros hemos sido casadas por una oficial de la Corte de Coral Gables, en el que cumpliendo todas las normas que fueron filtradas y debidamente revisadas por el personal de la Corte, físicamente nos señalaron día y hora para proceder con la ceremonia. Luego nos entregan un acta de matrimonio, acta que fue apostillada. Luego del apostillamiento del acta,
esta ha sido oficialmente traducida para iniciar el proceso de registro aquí en el Perú. Gracias, señor presidente. No tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. De la causa queda el voto.